El ser humano es bastante peculiar y único en el reino animal. No ha superado a un fuerte enemigo para preocuparse de qué va a ser lo que va a venir después. Esto no es una crítica, pues en muchos casos intentar anticiparse a una crisis tiene su razón de ser. Pero siempre que miremos hacia el futuro, debemos ser conscientes de un hecho fundamental e indiscutible. El futuro es siempre incierto. No hay excepciones a la regla. Pero al igual que le ocurre al deportista que se enfrenta a la misma situación repetidas veces, sí puede aprender de la situación para tomar mejores decisiones que en el pasado. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en este programa de Human Empire. Vamos a empezar nuestro análisis advirtiendo de forma más puntualizada lo que dijimos antes. El futuro es siempre incierto. Nadie puede saber si una nueva cepa de coronavirus puede presentarse en otoño o si en verano puede haber una fuga de viruela de los laboratorios de máxima seguridad o si va a haber una fuga radioactiva mañana mismo. El motivo por el que los politólogos y los economistas serios dejan de lado estas variables cuando van a analizar probabilidades futuras es porque, pese a existir posibilidades de que esto suceda, las secuencias lógicas que nos permiten inferir el futuro con un grado razonable de acierto se basan en el cálculo de probabilidades de que un evento dramático tenga lugar. Si este evento, que llamaremos B, que puede ser cualquiera de los descritos u otro no previsto, pues no tiene lugar, podemos entender el futuro como una secuencia de Markov simple y podemos trabajar sobre lo que creemos que va a pasar. Para los fines que a nosotros nos interesan, una cadena de Markov es una secuencia en la que un suceso x sub n es el resultado lógico de la continuación de una secuencia de patrones regulares. De ese modo, en una secuencia x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y así sucesivamente hasta llegar a x sub 9, si x sub n es la siguiente, ¿cuál es el valor de n? Pues sí, amigo Markov, n es igual a 10. Del mismo modo, nosotros en el devenir de la humanidad hemos vivido muchísimos sucesos históricos y hemos aprendido qué pasa si actuamos de una determinada manera ante una crisis o si no actuamos, gracias a la experiencia y a la evidencia que hemos ido acumulando desde que la economía se ha dedicado a estudiar este tipo de fenómenos. Sin embargo, sería todo un error creer que las consecuencias de las crisis son solo económicas. Por ejemplo, en el crack del 29, la tardía reacción de los Estados Unidos y los países de Europa en ayudar a una Alemania que se vio privada de los créditos a corto plazo que Estados Unidos le concedía para financiar su economía, llevó al auge a Hitler y desembocó toda esa locura en la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de no actuar o de hacerlo tarde y mal pueden ser catastróficas. Por eso, se ha abandonado con buen criterio la idea de que dejar que el mercado se regule solo es lo mejor que se puede hacer. De hecho, este mantra que sostienen los economistas menos formados a día de hoy ha sido refutado ya por premios Nobel como Elinor Ostrom, Schiller o Amartya Sen, pues solo en un determinado tipo de mercado que tiene lugar en las transacciones sencillas y en los mercados reales nunca se llega a ese supuesto óptimo a largo plazo, podría el mercado llegar a autorregularse. Por ello, tomar medidas de urgencia está justificado aquí. Repito, medidas de urgencia que operen en el muy corto plazo. Nada de actuar sobre el largo plazo, pues esto solo genera ineficiencias, pues toda acción del Estado en la vida económica genera ineficiencias. Si el Estado genera ineficiencias, ¿por qué debe actuar ahora? La respuesta es la que esgrimí antes. Los riesgos de no actuar son mayores que los costes de permitir que un ente como el Estado actúe. Recordemos que el Estado, por ejemplo en España, es un ente muy corrupto que ha servido para crear toda una red de clientelas que han generado tal nivel de despilfarro que ha llevado a países como Holanda o Alemania a no querer ayudar a España económicamente, pues el dinero que entre
a nuestra frontera va a ir en buena medida a subvencionar ministerios inútiles y a pagar a artistas, asociaciones de parientes políticos y un largo etcétera que justifican en parte a nivel moral a los que dicen que el Estado debe tener sus sucias manos fuera de la economía. Partiendo de la base de que esto es verdad, también es cierto que no se va a satisfacer a todas esas clientelas con todo el dinero que entra a España, y la mayor parte del mismo va a ir destinado a lo que debe. Así que vamos a ver unas cuantas lecciones de las crisis pasadas que nos van a ayudar a entender qué puede pasar en el futuro si en este caso no aparecen nuevos shocks y seguimos una estructura de cadena de Markov simple. La primera de estas lecciones que las crisis del pasado nos han dejado es que dejar la población caer en la miseria es la mejor manera de aupar a los populistas al poder. Ya mencionamos en la introducción a este vídeo a Hitler como efecto del crack del 29, pero no menos lo fue Mussolini en Italia o Lenin por el hambre que se produjo en Rusia. Pero no solo ellos deberían servirnos como ejemplo de este riesgo. Tras el crack del 2008, que vulgarmente se ha conocido como Gran Recesión, hemos visto el ascenso de Donald Trump en los Estados Unidos y en Europa hemos visto que las dos familias de partidos que más crecen en casi todos los países son la extrema derecha y los verdes, que esconden de forma poco disimulada su marxismo. Este peligro real ha sido apuntado hasta la extenuación por brillantes politólogos como Giovanni Sartori, que advirtió que los peligros del pluralismo polarizado, cuando se vuelve extremo, los pudimos ver en la Alemania de la República de Weimar, la Francia de la Cuarta República, la Chile de Allende o la España de la Segunda República, y todas acabaron de forma dramática. Una segunda lección que se aprendió en la crisis del 2008 es que si los fondos que se emplean en rescatar a empresas son usados con buen criterio y un control estricto de su uso, hay muchas posibilidades de recuperar todo el dinero o al menos una parte muy importante del mismo y así minimizar el dolor que supone la pérdida de empleos. El ejemplo del TARP en Estados Unidos fue paradigmático. Este programa, que tuvo un coste algo superior a los 300.000 millones de dólares y que sirvió para rescatar a empresas como AIG o el Citigroup, fue muy criticado, pues muchos de los gestores de estas empresas recibieron bonos muy cuantiosos a la vez que recibían este rescate. Pero lo cierto es que casi todo el dinero del TARP fue devuelto muy rápidamente y tuvo un coste real inferior al rescate que tuvo lugar a la economía con la crisis del 88. El mérito de tal acción se lo deben en buena parte a la comisión del Congreso encargado de su gestión, a cuyo frente tuvo a Elizabeth Warren, antigua candidata a la presidencia de los Estados Unidos y experta en derecho concursal, lo que era toda una garantía contra posibles trampas de las empresas para declararse en bancarrota y dejar un default importante a las arcas públicas. La pregunta que nos deja este modelo al importarlo a países tan poco serios como España o Italia, que están gobernados por populistas baratos, es que en Estados Unidos ya hemos visto cómo se las gastan. Pues pusieron a Warren, que es un auténtico perro de presa detrás de los despilfarradores, pero ¿qué perro de presa usaremos en España? Obviamente, en España e Italia no tenemos la misma predisposición a la rendición de cuentas que los Estados Unidos, Alemania o Suecia. Por eso, rescatar a estas economías sería todo un acierto de tener gobiernos serios, pero con los que tenemos... Otro de los factores que parece jugar a favor de una posible intervención es la esperada caída de la inflación y la ya observada de casi todos los valores de la bolsa de valores. Las políticas de rescate son especialmente peligrosas en escenarios de esta inflación y, al menos a priori, cabe esperar que la subida relativa de bienes alimenticios y otros de primera necesidad, fruto de las compras bajo pánico de la cuarentena, vayan a ser más que compensadas por caídas de precios en el resto de bienes y dejarnos un escenario de inflación negativa muy notable, por lo menos en este trimestre y muy probablemente en el próximo.
A su vez, la caída en la bolsa de valores es un síntoma claro de que los precios han reaccionado en el mismo sentido que las ganancias esperadas, es decir, en caída libre en casi todos los bienes por los frenazos en la demanda. Un ejemplo de ello ha sido la cotización del petróleo, especialmente del barril West Texas, que se ha pegado un batacazo de órdago desde que se extendió a Europa la pandemia. Para el último de los aspectos he dejado el más importante, y es la clase de crisis que hemos vivido y los desequilibrios que ésta ha generado y cómo se espera que las economías respondan a la desescalada en las medidas de cuarentena. El éxito que han tenido países como Alemania o Portugal en gestionar la crisis y el que no se haya destruido la inversión en planta en los países como podría haber pasado, por ejemplo, en una guerra, han llevado a muchos analistas a sostener que esta crisis va a tener forma de V, es decir, una rápida caída del Producto Interior Bruto y un muy rápido rebote. Personalmente no creo que ese sea el escenario, pero mucho menos creo que sea el que los más pesimistas sostienen, el de la famosa crisis en U, que supone una gran caída, un largo periodo de decrecimiento estancado y una posterior rápida reacción. De no haber rebrotes importantes en la enfermedad y de llegar los antirretrovirales y vacunas antes de la llegada de otoño, cosa, por cierto, que parece a día de hoy razonablemente probable, creo que la curva de recuperación tendrá la forma de las famosas curvas Nike que Angus Deaton menciona en su magnífico libro El Gran Rescate, y que toman ese nombre por la forma idéntica a la marca deportiva. Como veis, en pantalla la caída es muy pronunciada y la recuperación es gradual, pero acelerada en el tiempo y mucho menos dramática que las crisis con forma de U. Y más allá de los elementos racionales que me llevan a pensar que esto pueda ser así, debo reconocer que además es que deseo que sea de este modo, pues pese a que todos estamos expuestos a las crisis cíclicas que todo sistema sufre, cuando es un shock externo de este tipo el que deja una cifra tan alta de muertos y sufrimiento por el camino, el dolor sería mucho más llevadero si la crisis económica posterior no tiene una duración elevada. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si os ha gustado, suscribiros, recuerda activar la campanita e invítame a una caña por PayPal o Patreon por el curro que me ha llevado preparar este vídeo.